¿Qué me puedes decir? Bueno, en un principio, creo que no investigué los datos de la lectura sobre Lotman. O sea, ya habíamos hablado de Lotman anteriormente, pero bueno, esto de como de rigor, poco más incluso de lo de las exposiciones, eso sí, lamentablemente no lo hice. Pues hablando de la lectura, la retórica es bastante común, creo yo, como que en estos campos, todo esto de la hermenéutica, la identificación de textos, por lo tanto semiótica, como que se habla mucho de la retórica más en un sentido, no sé si llamarle clásico, pero como que lo tenemos muy asociado con la cuestión de lecturas, con cuestión de texto, e incluso como lo dice en, bueno, la sección, todo lo que leímos, precisamente en una cuestión de incluso oratoria, ¿no? De ahí viene. Entonces, es interesante como meter este campo de la retórica entre lo que ya conocíamos antes, pero más que nada porque la retórica me sonaba ya como, pues, este concepto que muchas veces se dice, incluso en pues, preparatoria, como que le hacían mucho, digamos que se alzaba mucho esta cuestión de la oratoria y los textos. Ujú. Pero lo que no sabía, de hecho, era esta cuestión de entender la retórica de varias formas, y bueno, con lo que el texto va a resaltar después, con dos funciones distintas, eh, como digamos de estos dos tipos de texto, esos dos tipos de expresión que hay. Ah, incluso lo utilizan de ejemplo esta estructura del cerebro humano, la de que en lo que sabemos existe un hemisferio, bueno, dos hemisferios dentro del cerebro que ven las cosas o se procesan los pensamientos de distintas formas. Y aquí mismo expresa pues que la retórica nos puede servir, de hecho, de las mismas dos formas que lo tenemos, digamos, constituido en el cerebro, una cuestión mucho más abierta, una cuestión del habla, como decía aquí, que las palabras como en su expresión de unidad representan, son signos y después estos signos se unen y crean algo mucho más grande y complejo que es el texto y ahí es donde lo conocemos. Y una cuestión mucho más cerrada en el sentido de que tomamos esta misma estructura, es un texto, sí, pues de manera clásica, un texto, pero no se expande como a la comunidad de qué significa, cuál es la señal, cuál es el representante de cada palabra, sino más bien al de algo más lineal, al de una frase, de una oración, expresada como que esa oración es su propio todo, no que cada pedacito de ella se representa así. Y creo que al igual que como lo dicen con con el cerebro humano, ninguna de las dos es como que sea universalmente superior o más aplicable que la otra, ¿no? De la misma manera, se aplica como en versiones distintas de lo que nosotros queremos, o bueno, lo que ya supongo yo es lo que nosotros queremos como investigadores, como analistas, ver en este texto, y en otro sentido, el texto, ¿no? Nuestra fuente en sí, ¿no? Habrá dos maneras, o sea, el material con el que nosotros trabajamos y todo el proceso que hacemos nosotros por fuera. Eh, Creo que sí, de iniciar, o sea, para iniciar aquí, al menos, eh, esta cuestión de, sí, una retórica general y estas cuestiones más clásicas, ¿no? De la retórica dentro de la poesía, que pues nos remiten a un ejemplo muy como sustancial. O sea, no me esperaba que fuera así como, eh, siendo como un concepto tan general y de cierta forma antiguo de la retórica, pero que sigue siendo muy aplicable. O sea, ya ni siquiera como
aplicándolo como a lo de nosotros, y ya es esta cuestión de la cultura y como que lo que tenemos ya más masticado en la asignatura, ¿no? Esta cuestión de revisar obras y ver esta cosa, la poesía también como que ayuda a ser un referente universal, como muy marcado, muy claramente explicable. Eso para iniciar. Ah, no te escucho, Ricardo. Ya, creo que ya, ¿verdad? Sí, bien, bien, bastante bien. Bueno, creo que todavía Eli anda por acá. No sé si todavía tenga tiempo de opinar o si ya no le da tiempo, pues bueno, no pasa nada. Eh, pero sí, bueno, Sí, ah, es que los estoy escuchando para no perderme en la discusión. ok. Y sobre lo que ha hablado hasta ahorita el compañero Sergio, voy muy de acuerdo en diversos puntos, así visto a gran escala. Eh, ese libro ya había tenido yo oportunidad de leerlo en la clase de ciencias del lenguaje, por segunda vez ahora, y habla sobre, al menos el capítulo de la retórica de la poesía, me pareció muy interesante por el modo de análisis que tiene. Ok, gracias, Elia. Sí, entonces, qué bueno que ya habían tenido un acercamiento en ciencias del lenguaje a este autor, a estos temas. Eh, pero bueno, entonces partimos del concepto retórica, de esta, digamos, disciplina, una disciplina muy vinculada a, al mundo clásico griego, a la filosofía clásica griega, también muy vinculada a los planteamientos de la política como se entendía en el mundo helénico, en el mundo clásico griego. Digamos, hoy en día el concepto es mucho más vasto y más complejo, pero bueno, el concepto desde la antigüedad, desde la filosofía griega o la filosofía clásica griega, pues se relacionaba mucho con la poesía, con la política, ¿sí? Con este arte de persuadir, con este arte digamos, de dar discursos muy relacionado con la política o con la forma de hacer política en el mundo helénico, en la que los dirigentes o la clase dirigente o los miembros de estas instituciones, de estos parlamentos, de estos espacios en donde se hacía la política, pues tenían o formaban, o una de sus actividades, pues era eso, dar discursos, pues, ¿no? Estructurar discursos. Eh, Tenían fines económicos, que tenían fines bélicos, que tenían fines para defender alguna idea, alguna ley, alguna forma de ejecución de alguna disposición, etcétera, ¿no? Entonces, también un poco por ahí lo daba a entender Sergio, esta idea de la retórica muy clásica, ¿no? De esta idea del arte del discurso, del arte de la persuasión, que en cierta forma todavía mantiene un poco ese halo, ¿no? O esa cualidad, por así decirlo, la retórica contemporánea, ¿no? Este arte de persuadir, este arte de, a través de todas las posibilidades que tiene el lenguaje, eh, poder convencer, poder hacer que el público, que el receptor, que las personas que te están escuchando, que las personas que te van que van a escuchar tu discurso, pues salgan convencidas de lo que tú expones, de lo que tú piensas, de lo que tú propones,
de lo que tú quieres lograr, de lo que tú le quieres proponer a los demás, que se intente hacer o que se logre hacer o que se busque hacer. Entonces, el concepto retórica pues todavía mantiene un poco o un mucho esa función, esta cualidad. Sin embargo, es claro que el mundo ha cambiado, que las circunstancias han cambiado, que el mismo concepto por las transformaciones sociales pues ha evolucionado y se ha adaptado. Y como bien dicen por aquí, pues bueno, en términos culturales, pues creo que, y pienso que más bien, pues nos queda claro que como disciplina, como una herramienta más de todas las disciplinas del lenguaje, de todas las ciencias del lenguaje, la hermenéutica, la propia lingüística, en este caso la semiótica, pues la retórica sigue siendo un campo muy interesante para poder estudiar todos los discursos, para poder aproximarnos a los discursos humanos, a los discursos culturales, para poder acercarnos al entendimiento de los otros, para poder acercarnos a eso, pues a un análisis o a una comprensión de ciertos productos culturales y productos culturales pues históricos o pues de nuestra época, ¿sí? La televisión, los discursos políticos por televisión, estamos entrando o vamos a entrar, pues ya hemos entrado a una etapa, pues ya saben, ¿no? De como cada 3 años de procesos políticos en nuestro país y en el que, pues obviamente, como todo proceso político, pues habrá discursos, habrá posicionamientos, habrá campañas, algunos políticos, pues digamos, tendrán o ejercerán sus campañas de cierta forma, y aún así es válido y todavía es muy permisible y todavía nos da la retórica para hacer muchos análisis en el campo de la política, ¿verdad? Quizás hoy en día, como se ha difuminado tanto las ideologías políticas, sea, digamos, como un poco más difícil encasillar ideológicamente. Es decir, no sé, hace 40 años, cuando pensábamos en Acción Nacional, en el Partido Acción Nacional, pues era claro, ¿no? Un partido de derecha, pues, ¿no? Un partido súper conservador, y muy claras sus intenciones políticas o su agenda política, por así decirlo, ¿no? El Partido Revolucionario de la Revolución Democrática hace, bueno, no tiene tantos años, es como del 90 y tantos, creo que surge el PRD a raíz de las elecciones que le arrebatan a Cuauhtémoc Cárdenas, cuando pierde con Salinas de Gortari, bueno, cuando pierde entrecomillado, pues, ¿no? Pero a partir de esto surge el PRD, que hasta cierto punto, o en ese momento era un partido de izquierdas, que aglutinaba a varios partidos de izquierda que habían, bueno, no sé si ustedes lo recuerden o ustedes estén, pues sí, muy jóvenes, no estaban, pues nacieron ya en los 2000 o a finales de los 90, pero Cuauhtémoc Cárdenas, pues obviamente el primero fue priista y después, bueno, fue gobernador del estado por el PRI, después se sale del PRI, y pues bueno, inicia esta campaña y Cuauhtémoc Cárdenas fue abanderado por varios partidos, o sea, no iba por un solo partido, iba por una coalición, iba, si no mal recuerdo, el PT, había un partido comunista, ahorita se me olvidan todos los nombres, pero el Frente Cardenista, había varios, eran como 3 o 4 partidos, y algunos candidatos, entre ellos Eberto Castillo, un ingeniero mexicano muy destacado, pero sobre todo más recordado por la política o en el ámbito político. Eberto Castillo fue uno de los pocos profesores universitarios que en el movimiento de 1961 y de 1968 tuvo una participación muy activa
Y Alberto Castillo pues estuvo encarcelado, sufrió mucha persecución, etcétera. Pero Alberto Castillo apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas porque fue como toda una coalición de, digamos, como de movimientos de izquierda. Y a raíz de que, bueno, le roban las elecciones a Cuauhtémoc Cárdenas, a raíz de esto es que surge el Partido de la Revolución Democrática, como lo vuelvo a decir, partido muy afín un, a una agenda política de izquierda, ¿no? Este, en 2021, a más de, sí, pues ya casi por 30 y tantos años del nacimiento del PRD, yo creo que el PRD de izquierdas no tiene nada, pues, ¿no? Es un partido que definitivamente su agenda política, sus propuestas políticas, o sea, no tiene nada de izquierda, pues, ¿no? Entonces, digamos, hoy en día difícilmente podríamos hacer un análisis como muy tajante de únicamente por los discursos retóricos o por la retórica de estos partidos, ¿no? Así el PRI es un partido de centro, ¿no? El PAN es un partido de derecha, el PRD es un partido de izquierda, Morena, quién sabe qué cosa sea hay gente del PAN, hay gente del PRI, hay gente de todos lados. O sea, Morena, quién sabe qué cosa es, pues, ¿no? Movimiento Ciudadano es otro que es un partido así como también, ¿no? Refritos de muchos. O sea, dices, wow, ¿no? Y de hecho hay nuevos discursos, ¿no? Hoy en día, y haciendo política de derecha, hay algunos que se dirían progresistas, ¿no? Ya, bueno, no es que somos demócratas, pero liberales, pues, ¿no? Órale, puede ser. Enrique Krause, un mítico, este, mítico, lo pongo entre comillas, no, sí, mítico está bien, un intelectual orgánico al servicio del Estado, pues es un liberal, ¿no? Él en términos económicos lo dice claramente, yo soy un liberal, pero en el fondo muchas de sus prácticas son súper conservadoras. Entonces, si vemos esas disputas que hubo, por ejemplo, en el ámbito político a finales del siglo XIX, que van a dar como contraste o que van a dar como, más que como contraste, como resultado, pues todas esas luchas intestinales al nacimiento de nuestro país. Estoy hablando después o sea, ustedes si tienen un poco de conocimiento de historia de nuestro país, ustedes saben que después de la Guerra de Independencia, y hay una especie como de acomodo ahí más o menos político del país con Santa Anna, etcétera. Después va a venir otra etapa bastante virulenta con la etapa de Maximiliano, ¿no? Esta etapa digamos, del imperio mexicano, que tampoco es que vaya a durar muchísimo, pues, ¿no? Pero es una etapa de enfrentamiento por lo menos de dos grandes posiciones, ¿no? Los liberales y los conservadores, pues, ¿no? Por ahí seguramente se acordarán de sus clases de historia de la primaria o probablemente de la secundaria, conocer ese pasado, ¿no? Que va a dar como resultado pues otra serie de movimientos sociales, de mucha disputa, hasta que más o menos el país se logra medianamente estabilizar, ¿sí? Por ahí con el periodo de Benito Juárez, etcétera, algunos años, y después va a venir este otro periodo de cerca de 30 años en el que México claramente vivió una dictadura con Porfirio Díaz, pues, ¿no? En donde existían, pues sí, estos como dos bandos, pero a la vez también existía digamos, en términos ahora sí que de política, una serie de movimientos sociales más afines a la izquierda y a una izquierda más anarquista, ¿no? Que son los hermanos Flores Magón, Ricardo y Enrique Flores Magón, que de hecho poco se dice en la historia de la Revolución Mexicana, o por lo menos en la historia oficial de la Revolución Mexicana, y por aquí recuerdo que a Sergio me comentaba que a él y a su papá les llama mucho la atención este periodo, ¿no? De la historia de México, la Revolución Mexicana, etcétera. A mí es uno de los periodos de la historia de nuestro país que más me llama la atención también. No soy muy conocedor, eso sí, Luis Ángel, su profesor Luis Ángel, él sí es súper conocedor de ese periodo, a mí me llama mucho la atención. Eh, pero
la Revolución Mexicana no se entendería sin esos movimientos, ¿no? Sin la huelga de Cananea, sin la masacre de Río Blanco, sin la importancia de los hermanos Flores Magón, de apoyar a movimientos obreros, movimientos campesinos, que realmente eran los que ya, digamos, venían arrastrando muchos conflictos, producto, obviamente, de la cruel dictadura que Porfirio Díaz impuso en este país, ¿no? Eh, y bueno, finalmente, para la historia oficial, la Revolución Mexicana va a iniciar en 1910, teniendo como pilar a Francisco I. Madero, ¿no? Pero en realidad Francisco I. Madero aprovecha todos estos movimientos sociales que ya venían de algunos años antes, y finalmente Madero va a ser eso, un empresario, va a ser un político que discursivamente eh, era muy afín a las prácticas y a las formas de entender y de hacer política de Porfirio Díaz, solamente que, pues bueno, como empresario, pues no se estaba viendo beneficiado con pues ahora sí que con la forma de ejercer la política eh, de Porfirio Díaz, y pues por eso se ven involucrados en este movimiento digamos, pues sí, en este movimiento de ruptura con el régimen anterior. Entonces, difícilmente hoy en día podemos entender la retórica de esta forma, ¿no? O sea, sí, ni en esa época la podemos entender tan fácilmente, ¿no? O sea, el campo de la retórica, el campo de los discursos, sobre todo en este caso políticos, difícilmente son tan claros o son tan nítidos, ¿no? Hoy en día mucho menos. Y con el ejemplo que nos pone el autor, ¿no? Con esta importancia, con esta elocuencia que tiene la poesía, que tiene la metáfora, que tiene esta posibilidad, el lenguaje de embellecerse a través de las metáforas, a través de las alegorías, a través de un discurso figurativo, a través de un discurso poético, pues hace que el campo del análisis retórico, ya no solamente en la política, sino en otras áreas del conocimiento, disciplinas, etcétera, pues se vuelva bastante complejo, bastante complicado, ¿no? Entonces, digamos, este es el panorama un poco general de la lectura, y que a mí me gustaría más bien pues preguntarles a los dos, que si es que todavía andan por acá, eh, ¿qué función pues eh, tendría o qué función puede cumplir eh, esta herramienta de análisis como es la retórica para las ciencias sociales contemporáneas, o para los problemas de las ciencias sociales contemporáneas, o de los estudios culturales actuales, ¿no? Eh, ¿Qué nos aporta la retórica? ¿Qué nos permite la retórica? ¿Qué nos permite pensar, así como nos plantea el autor Yuri Lotman, esta disciplina, ¿no? Pues para el mundo contemporáneo, para las problemáticas del mundo actual, ¿no? En donde vemos una posibilidad de emplear esta disciplina, en qué campos, en qué situaciones, um, en qué problemas sociales actuales podemos identificar esta forma de estudiar al ser humano. Vale.
Perdón, te levanta la mano. Sí, primero Eli y después Sergio. Bueno, para responder primero a la pregunta de qué función tendría la retórica en las ciencias sociales, pues es tan variada que a veces como que se puede llegar a distorsionar también hasta cuáles son sus límites y incluso todavía no me quedan muy del todo claros, pero sí que es una función muy importante al analizar diversos contextos. Cuando leí esta parte, ya me acordé que hace ya algún tiempo hice algún ejercicio sobre estos discursos que daban Aristóteles y Platón y qué impacto tenían hacia su sociedad y mm, qué tan, qué tanto conflicto generaban en ese punto y qué tan tolerantes o desatendidos nos hicimos al punto actual. Y la retórica, en cierta manera, es ese punto de vista de análisis profundo de cierta actividad o discurso, que a fin de cuentas un discurso pues no siempre es, ¿cómo podemos decir? Premeditado. A veces surgen en el momento hasta que se convierten en un texto. Y pues bueno, creo que esa sería la función. Y, y ya se me fue la onda. Creo que ya. Ok, gracias Elia. Adelante Sergio. A mí con lo poco que vimos del texto, o sea, con el fragmento que leímos en realidad de la semiósfera, me gusta mucho pensar en la retórica como una herramienta que va a la par de la semiótica, que es extraño decirlo porque creo, de hecho, que cada vez más como en tiempos actuales, la retórica ha sido como muy dejada de lado. No en el sentido de que pues, nos desprendamos de ella, creo que de cierta manera pues, en los discursos, en las obras, pues de cierta forma es imposible pues, desprenderte de algo como es la retórica, simplemente la descuidarías. Y diciendo que es precisamente lo que sucede, creo que un análisis o una especie de punto, perspectiva interesante para la retórica es el campo de lo visual, de redes sociales, precisamente porque entre la inmediatez que han representado las redes sociales de los últimos años, esta cuestión como semiótica se ve como muy perdida en pro del el dinamismo, de pues, la noticia rápida, el mensaje simple, el mensaje directo. Y en ciertos casos ni siquiera eso, sino algo más una cuestión de cómo ciertos contenidos que se expresan a través de estas redes como que llaman tu atención y utilizan como otro tipo de retórica a la que no estamos tan acostumbrados. O sea, ya no es esta elocuencia y digamos esta magna forma de ver el arte como lo era un discurso que pudo haber dado Sócrates en su tiempo, sino que empieza a ser como esta cuestión de cómo llamar la atención hacia un consumo que ha de cierta forma acostumbrado a muchos usuarios, muchas personas actuales, a dejar de lado esta cuestión de cómo se dicen las cosas y preocuparse porque se diga algo en lugar de qué forma se está diciendo. Es por eso que creo yo que la semiótica, o sea, estamos yendo de la mano para mí, porque la semiótica estamos viendo las imágenes, qué es lo que representan, qué dicen y cómo lo dicen. Y la retórica también nos está diciendo qué dicen y cómo lo dicen, pero ya en un sentido más literario, en un sentido más textual. Eh, yo diría que si la semiótica está hablando de las imágenes, eh, la retórica de cierta forma transforma esas imágenes en un texto que nos está explicando algo más como una etiqueta, como lo dice después el texto, tropos. Específicamente, creo que donde cae muy bien la retórica a día de hoy
sería en redes sociales, específicamente en el tropo de la sinécdoque. Yo antes de leer el texto no sabía que era la sinécdoque. Había escuchado alguna vez, pero creo que era por la película, Sinécdoque en Nueva York. Y esta cuestión de el mensaje que deja de representar algo para transformarse en otra cosa, o sea, el mensaje te dice algo, pero conforme pasa el tiempo y tu perspectiva cambia, significa otra cosa, es, creo yo, una de las como partes muy importantes de las ciencias sociales hoy en día, y específicamente más en tiempos de pandemia, por la digitalización de las cosas y cómo transforma muchos significados a muchos niveles. Te transforma un mensaje y lo cambia por otro. Y cada vez nos estamos como volviendo más... se vuelven cada vez más comunes, como esas nuevas formas de interpretar, en lugar de como entender qué significaba antes y qué significa ahora. Cada vez se reemplaza más, o al menos es como una de las perspectivas que yo he tenido como usuario. Y básicamente porque siento que la retórica dice mucho en un contexto social, como que la semiótica ve imágenes y la representa y nos dice qué son, y podemos encontrar como maneras jerárquicas de verlas. Y claro, nos dice también cómo estas imágenes se involucran con otras, cómo se relacionan en la semiósfera. Y la retórica nos ayuda a distinguir esos tropos, nos ayuda a distinguir las etiquetas y esa estructura como social que sale de la imagen y a veces se transforma en algo que hemos conocido como de índole, digamos, más textual. De hecho, esta cuestión de la política con la retórica y con la semiótica es algo que se hace muy curioso por la película de Parasite cuando la hablemos ya en la siguiente sesión, pero es que precisamente esto me hace pensar mucho en esta cuestión en cómo Parasite claramente tiene un mensaje social sobre clases sociales, tiene un mensaje de la vida y unas diferenciaciones de clases sociales que se encuentran ahí, en la imagen, en la semiótica, en lo que nos dice la película. Pero creo que la retórica nos ayuda como una herramienta para transformar esas imágenes que conocemos y que sabemos o pueden ser más o menos interpretables como algo que nos haya sucedido a nosotros, podemos tener más o menos empatía con ellas, pero que la retórica nos ayuda a entenderla desde una perspectiva, digamos, de dónde se origina todo este discurso de las clases sociales, que de cierta forma encuentra raíz, aunque sea poco, en la política y lo encuentra en estas decisiones humanas y de, podría decirse que de convencimiento, que incluso suceden, digamos, a un nivel menor dentro del mismo guión de la película. O sea, el guión de la película habla sobre esta forma de, eh, pues sí, un convencimiento de parte de una persona y dentro de una circunstancia específica de su situación social a cómo repetir y tratar de volver realidad una visión específica que tiene sobre un tema concreto, sobre una clase social concreta, a través de retórica, a través de este arte de saber hablar y expresar las palabras correctas para decir pues, lo que se está tratando de decir. O sea, no me quiero meter mucho en la película, que no es el momento, pero esta cuestión en la que dice, bueno, es que estas clases sociales, que no quiero que se pasen de la raya, porque la naturaleza, porque así tienen que ser las cosas pasan de esta forma y de esta forma, que es precisamente, es algo retórico, es algo que encuentra naturaleza en los discursos de convencimiento. Entonces creo que nos ayuda a nosotros en cuestión cultural, porque nos habla ya no solo de la imagen, sino de lo textual, dentro de una misma película, su guión, así tal cual, pero también nos ayuda a entender estas, hasta cierto punto, nuevas formas culturales, porque
por mucho que nos haya influido el cine no lleva 300 años en este mundo, entonces, de cierta forma, bueno, la literatura y la escultura, esto ya son como otros tipos de artes que ya tienen mucho más tiempo y que nos ayuda a conectar la retórica, lo que vemos ahora, con todo el, pues así decirlo, texto y con todo el conocimiento que tenemos desde Grecia, desde la antigua Grecia, ya no solo, pues, esta cuestión en la que decimos, ok, es que vemos esto en la película, pero tú sabes que esto es de la antigua Grecia. Ya no se trata de saberlo, se trata de que la retórica nos ayude a hacer esa conexión real, no de lo que tú sabes, sino de lo que tú puedes comprobar, sino de un texto, sino del material, digamos. Así que creo que la labor de la retórica a día de hoy no es como, diría, no tiene la relevancia que tuvo en el romanticismo, donde la literatura era rey y el speech, el discurso hablado, era lo que más había, o eran de las cosas más importantes, sino también como una forma, una nueva herramienta para ayudarnos a conectar lo que vemos a día de hoy con unas raíces, con un pasado que nos ayude a comprenderlo en nuestro presente. Eso es lo que creo que de ahí ayuda. Muy bien, Sergio, sí, lástima que se salió nuestra compañera Elia, porque justo quería iniciar esta, digamos, otra intervención para poner el ejemplo, que ahí lo subí, igual quiero que lo vean o que lo veas, haces tú, y después regresar, ¿no? Pero bueno, siempre poner, digamos, como cuáles son los límites, ¿no? O cuando hablamos de esto, entramos, parece ser que nos metemos en camisa de once varas. Obviamente cuando hablamos de conceptos tan vastos como el conocimiento, ¿no? ¿Cuáles son los límites del conocimiento? ¿Cuál es el límite del pensamiento? ¿Cuál es el límite de la cultura? ¿No? O sea, de repente, pues sí, puede ser muy vasto. Sin embargo, creo que en el campo de la retórica, sí, obviamente ha evolucionado, ha cambiado, se ha transformado. Sin embargo, me parece que la retórica como una disciplina en la que se involucran varias ciencias, ¿no? La política, la educación, las ciencias sociales, la literatura, ¿por qué no el periodismo, la música, etcétera? O sea, independientemente de que sea aplicable a varios ámbitos del conocimiento, me parece que nos debe de quedar claro que la retórica es una herramienta, es una disciplina, ¿sí? Que se encarga de estudiar, ¿sí? Que se encarga de estudiar los discursos. Ahora, existen discursos políticos, discursos filosóficos, discursos estéticos, etcétera. Claro, hay diferentes tipos de discursos, ¿sí? Sin embargo, a diferencia, yo no estaría tan de acuerdo con lo que estaba mencionando un poquitín la compañera, que los discursos se pueden, digamos, como pueden surgir de la nada. No, lástima que no está ahorita Elia, pero el discurso, digamos, más allá de que pueda ser al principio nada más el discurso hablado, después con la escritura, pues el discurso escrito, pero los discursos no son, digamos, los discursos son preparados, ¿sí? El arte de dar un discurso, una cosa es que haya personas que pueden hablar mucho en público y decir cosas elocuentes y por ahí inventarse algunas ideas o inventarse más o menos un orden de qué es lo que quieren tratar y llevarlo. Y pues, bueno, es parte de la oratoria, por eso lo decías hace rato, ¿no? Todas estas disciplinas que ya casi no se aplican tanto en la primaria, pero pues antes, ¿no? La declamación, la oratoria, la poesía y toda hasta esta cuestión, ya sabes, ¿no? Como mímica, cuando se declama y que las manos, la elocuencia, etcétera. Pues esos son herramientas y están bien, son principios interesantes.
Pero un discurso, elaborar un discurso, construir un discurso, pues es un esfuerzo intelectual mucho más elaborado. Probablemente durante mucho tiempo la retórica perdió, si no perdió, más bien se encasilló tanto en la política, que de repente, ya sabes, como la política se vuelve un campo bastante difícil, bastante oscuro, bastante lodoso, de repente como que para las disciplinas sociales se le, digamos, por ahí se vició, por ahí se relacionó la retórica como con nada más con esta onda de los estudios políticos o del campo político y como que, sobre todo con los movimientos postmodernistas, como que se le empezó a hacer menos. Ah, no, es que los estudios de retórica eso nada más es para el campo político. Y no, pues no, los estudios de retórica o la retórica como una disciplina nos permite entrarle a fenómenos harto complejos. Por aquí quizás yo voy a cometer el mismo error. El video que quiero que vean, pues es precisamente también de política, pero bueno, me interesa que lo analicemos en otros sentidos. Sin embargo, a lo que voy con todo esto es que efectivamente, esta disciplina en la que se involucra, sí, el arte de la persuasión, en el que se involucra la construcción de sentidos, en el que se involucra el lenguaje y sus funciones comunicativas, sus funciones estéticas, sus funciones persuasivas, nos permite en algún momento pues hacer análisis ya no solamente del discurso hablado, ¿no? De la oratoria y la declamación, o del discurso del político que queda sustento en un escrito, sino en otras expresiones humanas que tienen como finalidad o que se construyen como discursos, eso, pensados. Por eso no estaría tan de acuerdo con que el discurso o los discursos nacen de manera aleatoria, ¿no? El discurso o los discursos suelen ser medios de expresión ideológica muy serios, muy firmes, ¿sí? Por eso también, por ejemplo, y no adelantarnos a Parásitos, pero pues Parásitos es una película, es una unidad estética interesante en la cual se le pueden hacer muchas lecturas, pero me parece que hay una lectura muy, muy interesante de la complejidad humana en términos de la desigualdad social que existe en el mundo. También no quiero entrar en más detalles porque el jueves la vamos a analizar entre todos, ¿verdad? Pero me parece que es un muy buen ejemplo esta película, pues, ¿no? De uno de los grandes problemas de la humanidad actualmente, ¿no? La desigual forma o la desigualdad que hay entre los seres humanos, pues, ¿no? Y es toda la construcción de un discurso audiovisual, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, y para que puedas ver el video, dura escasos 5 minutos, 6 minutos. Estoy de acuerdo contigo, Sergio. ¿En dónde podemos poner el ojo de cómo se está actualizando o cómo podríamos identificar o emplear los recursos que nos permite la retórica a lo que nos permite la retórica? Es, de acuerdo, las redes sociales. Sí, es muy interesante en términos de análisis, ¿verdad? Es a veces hasta frustrante y un poco deprimente, pues cómo a través de estas redes sociales pues se puede encontrar uno con cosas bastante turbias, pero bueno, finalmente como ámbito de análisis social,
de la vida cultural, me parece que es a través de las redes sociales, es a través de el Internet, a través de todos estos dispositivos digitales, en donde podemos ver cómo se está configurando una, digamos, una forma de construir discursos persuasivos, sobre todo, que son menester de una retórica, de una disciplina retórica. ¿Va? ¿Qué te parece si ves el video y regresamos en lo que lo terminas? ¿De acuerdo, Sergio? Va, de acuerdo.
A ver, ¿qué te parece el video, Sergio? Bueno, en primera, es que ahorita lo terminé y lo puse ¿cómo se llama? Con la opción de YouTube lo puse un poquito más rápido, 1.25 de velocidad, y me dio tiempo para alcanzar a ver otro video que tenía pendiente que justo hablaba de esta cosa. Bueno, en primera, pues es obvio lo que es, ¿no? O sea, es literalmente lo que estamos hablando, es la retórica en esta expresión que tuvimos durante muchísimo tiempo, el del discurso político, que no significa o que esté bien y que esté mal. Sí es cierto que mientras más tiempo ha pasado, desde que tenemos la retórica en este aspecto, se han llegado a ver patrones que creo que es de lo primero que me gustaría hablar, que es que se ve que en el video se está tratando de utilizar una estructura que sea clásica y a la vez moderna, o sea, no está renunciando a ninguno de los dos extremos, porque está hecho en un formato clásico y digamos que el discurso se da, bueno, por una persona en los típicos, digamos, incluso formatos fílmicos que hemos estado adecuados dentro de la televisión. Siempre vemos a una persona que es desde el torso hacia arriba y entonces platica en ese tipo de tono de voz, con esta seriedad, y en el que de hecho se utilizan como tantos estructuras que ya son pues, generalizadas, ¿no? O sea, no se está reinventando la rueda, e incluso dentro de un aspecto más pequeño, como que se utilizan patrones que ya se pueden distinguir de la persona en sí o del personaje en este caso. O sea, Ricardo Anaya como una persona pública ya tiene, de hecho, o sea, ¿no? ya me esperaba un poco esta estructura en la que primero habla de un, ¿cómo se llama? Un aspecto social, se habla como desde lo más específico, se habla de una persona, de un caso concreto con el que él dice estar familiarizado para después llevarlo al aspecto general y que después, que esto sí es muy retórico en el sentido de que es muy guionístico, ese elemento regrese hasta el final como forma de darle un cierre. Creo que cabe decir que es interesante la cuestión con la que la figura pública de Ricardo Anaya ha utilizado datos, porque creo que es como muy poco concreto en muchas situaciones. Es que nosotros tenemos ya esta figura de la política en sentido retórico como un discurso o una charla en el que se hablan de ideas, y Ricardo Anaya ha utilizado o ha retomado este concepto de utilizar datos como si fuera una junta empresarial para demostrar sus argumentos, ¿no? O sea, yo estoy diciendo esto, pero tengo aquí una gráfica que respalde algunos de los datos que les voy a decir. También el tono, claro, porque esto ya ni siquiera es un tono, digamos, del engranaje político al que ya estamos acostumbrados antes de que llegue una elección, sino que mezcla esto con el tono de protesta, el tono de hablar de por qué hay cosas que están pasando mal y por qué todo lo que sucede aquí. Y al mismo tiempo vienen como estas formas en las que como una herramienta más que pues ya cada uno decidirá si le parece o no le parece, pero pues eso ya es otra cosa. Esta herramienta para el convencimiento que Anaya siempre utilizó este recurso que también no es nada nuevo en la política, que es el recurso de ver al político como una persona, no ya no como una persona pública, sino que como una persona privada que vaya a casas y platique con personas y ser uno de nosotros, por así decirlo.
y después utilizar la interactividad mucho más moderna para decir es que no solo es esta figura política tradicional, sino también esta figura política cercana a ti, porque aparecen cosas como redes sociales y entonces él habla sobre interactuar con las personas. Es como esta cuestión de abarcar ambos territorios sin irse a ningún extremo, ninguno de los dos, porque por una parte dice, bueno, es que esta cuestión clásica, puedo hacer un libro y voy a explicar estas cuestiones, esto es como mucho más formal. Y después esta cuestión de, es que lo que quiero hacer es hacer una serie de videos, que es como un contenido ya mucho más interactivo, didáctico, para estar en contacto con las personas con las que quiero estar, bla, 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 que curiosamente, cuando escuché eso, me fijé y me di cuenta de que no puedes comentar en ese video. Está prohibido, está desactivado, no existe forma de hacerlo. Que bueno, es algo que ya se ha hecho con muchas otras personas, y se ha hecho durante más tiempo, no es la primera vez que lo hacen, pero y que ya tiene pues sus opiniones divididas en internet sobre qué es y qué no es. El video, no sé qué decir específicamente, porque de la parte guionística, o sea, como parte de guión, me gusta que está bien estructurado, está bien escrito, y después tiene esta cuestión que incluso yo ya no le espero tanto de la retórica política, sino ya más de series de televisión, esta forma de iniciar con una idea y después hacer un círculo perfecto en el que regrese esa idea al final para, digamos, amarrar las cosas. Incluso también con estos como formatos, que es este formato del video, en donde ya no solo es como la gráfica o el texto que ayuda a resaltarlo, sino que ya viene incluso con las cuestiones de animación, con unas cuestiones de edición que se usan de manera como muy específica para hacer que sus puntos sean claros y concisos. Y es por eso que creo que en ese sentido, o sea, como de manera de guión, me gusta, ya dejando de lado pues, cualquier cosa ideológica que no tiene nada que ver y no importa. Creo que es que diría que es un buen video o que es un video resaltable, pero es porque está hecho para esta generación. No es como pues videos bueno, incluso lo revisamos en clase, esta cuestión de la respuesta que se dio después del atentado a las Torres Gemelas o estas cuestiones, es como algo que está específicamente manufacturado para que salga en una era de información como la que tenemos ahora. En ese sentido es pues muy efectivo, es efectivista. Se está haciendo porque se sabe que así funciona. Pero al mismo tiempo, o sea, no está tomando como ninguna, digamos, no está haciendo algo extremadamente novedoso o algo que se esté tratando de salir por la tangente, que tampoco quiere decir obligatoriamente que tenga que hacerlo, ¿no? Pero me interesa y en especial porque lo de la retórica es muy curioso ver cómo es que los discursos políticos, sea de la perspectiva que sea, llega un punto en donde son predecibles. Justo después de ver el video un video que tenía por ahí de Philosophy2, y en el video el sujeto que está hablando hace no le diría sketch, pero es un acto en donde él imita a lo que sería una ponencia, de esas que se dan en las pláticas del TED, del TED, en la que trata de hablar como si fuera Steve Jobs, pero dentro del personaje de Poncio Pilato. Y de verdad hace como este análisis de cómo funciona un discurso político barra este discurso tecnológico de Steve Jobs. O sea, dice, es que el Imperio Romano tiene que funcionar como una red de conexión para todos, para decir cómo es que tenemos que hacer las cosas y cómo liberar a la gente de las antiguas formas de hacerlo. Y hace como este acto basado
en que la retórica nos ayuda a entender cómo funcionan estos aparatos que han sido utilizados en la política, pero funcionan con muchas otras cosas. Creo que sí, eso para... Creo que ese es mi argumento en esto, de qué me parece. Sí, muy bien. De hecho, digo, podríamos haber puesto cualquier otro político, ¿no? Eh, y más o menos cumpliría con las mismas funciones. Podríamos haber puesto un video de gobierno federal o quizás de el gobierno del estado y tendría más o menos las mismas estructuras, ¿no? Lo que llama la atención en o bueno, lo puse porque me llama no solamente la atención, sino porque este personaje, porque finalmente es eso, es un personaje, ¿no? No es ya un ser humano, un hombre. Ha construido un personaje, este tipo. Eh, me parece un ejemplo muy claro. Él, y no sé si ubiques también a este Samuel García, pero bueno, vamos a concentrarnos ahorita en Ricardo Anaya. Eh, Recordarás que pues por esta serie de videos pues se volvió muy viral, ¿no? Utilizando estos términos contemporáneos, gracias a que por ahí menciona unas cosas que la verdad pues sí son un poco sacadas de contexto de lo que él está señalando, proponiendo, una de sus dichosas propuestas de campaña en la que trata de ejemplificar lo que según para él es un error del manejo económico del país y en el que menciona que pone como un ejemplo, una analogía, que el país está siendo manejado como el compadre, que le pagan su dinero y que en lugar de ahorrar ese dinero, pues se lo gasta en caguamas, pues, ¿no? No sé si te acuerdas y que se volvió súper viral el meme ese, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Eh, Evidentemente hay un discurso elaborado y un guión, hay un manejo de los recursos audiovisuales digitales de manera bastante interesante, pues se nota que está hecho por gente pues, profesional que conoce desde el plano, las animaciones, esto que tú dices del guión, empezar con una anécdota muy clásica de la política contemporánea y más mexicana, etcétera, 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 hasta ir construyendo este discurso que podríamos, concuerdo contigo, que podríamos decir que es como un discurso como muy fácil de entender o con un lenguaje que supuestamente sería como accesible para todos, como para una persona con cierta preparación, como una persona que desconozca de ciertos términos, ya sea económicos o políticos. Sin embargo, lejos de todo eso, con la que uno podría o no podría congeniar con sus propuestas o ideas, que hasta el momento en ese video no ha hecho ninguna propuesta, además de contextualizándonos, ¿no? Aparece primero con un cubrebocas, etcétera. Me parece que hay como analistas, como científicos sociales, como multiculturólogos, me parece que hay una serie de elementos que, vistas desde un ámbito de la semiótica, empleando un análisis retórico, una retórica audiovisual, una retórica de lo digital, una retórica de lo contemporáneo, me parece que hay una serie de aspectos ahí que toda esta cuestión de los memes está como hasta pensada, pues. No sé si... Estoy seguro que mucha gente, uh, pues sí ubica a este Ricardo Anaya, pues, ¿no? Pero estoy seguro que otros, y sobre todo jóvenes, pues probablemente no lo ubicaban, no lo reconocían o no lo tenían, no sabían quién era, pero a partir de los memes,
entró a todos lados, ¿no? Como luego dicen por ahí en el viejo adagio de la publicidad de los espectáculos. Cualquier publicidad, no importa si sea buena o sea mala, es publicidad, pues, ¿no? O sea, así hablen de ti en el ámbito del entretenimiento popular o del entretenimiento de masas, como le quieras llamar, si hablan de ti por un escándalo, si hablan de ti por algo bueno, si hablan de ti por algo malo, no importa, es publicidad, pues, ¿no? Entonces, eh, no sé qué tanto haya sido premeditado, obviamente es para nosotros un poco inaccesible saberlo, pero me parece lo que sí es que ha sido muy bien aprovechado en términos de un aprovechamiento político, de un posicionamiento político, efectivamente de este ya personaje. O sea, Ricardo Anaya es un personaje, pues, ¿no? Si hacemos una lectura retórica contemporánea, creo que tendríamos que hablar de eso, ¿no? O sea, dentro de estos tropos o dentro de estos elementos recurrentes en los discursos políticos contemporáneos que emplean lo digital, que apelan a un nuevo público, creo que una es la construcción de un personaje. Y Ricardo Anaya es un personaje. ¿Sí? Este, la construcción, además de un personaje, pues ahora sí que casi de un universo de ese personaje, ¿no? O sea, él tiene muy claro el México en el que vive, pues, ¿no? Pero no sé si sea el México en el que vivimos nosotros, pues, ¿no? O sea, él tiene muy claro su universo, es decir, él tiene muy claro su narrativa, ¿no? La narrativa del México en la que él vive, pues, ¿no? Que probablemente, vuelvo a insistir, no sea el nuestro, pues, ¿no? O al menos yo no soy, yo creo que yo no soy de esa, yo no vivo en ese México en el que vive la clase política dirigente, ¿no? Este México ya sabes, de Polanco, este México de Santa Fe, este México de las grandes ciudades y de los fraccionamientos de lujo, este México de los grandes restaurantes, este México de los sueldos de 400,000 pesos, ¿no? O sea, como nos diría Samuel García, ¿no? Hay gente que gana suelditos de 40, 50,000 pesos y son felices. O sea, no manches, o sea, no es ni el de los 40 y 50,000 pesos es el México en el que yo vivo, pues, ¿no? Entonces, me parece que por ahí también deberíamos de empezar a vislumbrar que la retórica podría ayudarnos a entender estas nuevas facetas, estas nuevas formas de ser política y que evidentemente son, pues sí, son campo de análisis de los estudios semióticos y por lo tanto también de los estudios de discurso. ¿Sí? Yo quisiera ir cerrando con esto porque me parece que, como bien lo mencionabas hace rato, con Parásitos podremos ahondar más en esto, en una película que evidentemente no es un discurso político, pero en el que podemos encontrar muchas lecturas de discursos contemporáneos, políticos, económicos, este, sociales, ¿no? Reivindicativos, ¿por qué no? ¿Va? ¿De acuerdo, Sergio? Sí, sí. Ok, pues bueno, pues ahora nada más prácticamente estuvimos tú y yo. No sé qué habrá pasado con los demás, pero pues esperemos que el próximo jueves sí estén aquí los demás. Sí, eso también lo espero yo. ¿Quién sabe qué pasó con Max? Estaba aquí un rato y se Sí fue. vi, ¿Quién sabe? sí vi que estuvo conectado y después se salió. Pero en fin. Bueno, Sergio, pues que estés bien, buena tarde, cuídate. Gracias, Richard. Gracias por la sesión y buena tarde. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bye.